Falten 19 minuts perquè siguin les 9 del matí. Són 19 minuts que avui invertirem a conversar amb Alberto Garzón. Bon dia i benvingut. Hola, buenos días, muchas gracias. Bienvenido. Alberto Garzón és candidat d'Esquerra Unida a la presidència del govern espanyol i actualment és diputat a les Corts Espanyolas. Nosotros siempre hacemos una pregunta del día que apela a los espectadores. Hacía muchos días que en Cataluña se hablaba de esta lista, si habría o no lista única, unitaria, independentista para las elecciones del 27 de septiembre. Ahora sabemos que la hay, no es una única lista, pero sí que hay una lista que fusiona a Convergencia Democrática y a Esquerra, y desde ayer sabemos quién va en primer lugar de la lista. Es Raül Romeva, ex eurodiputat d'Iniciativa per Catalunya. ¿Qué le sembla? ¿Qué le parece? Bueno, a mí me sorprendió enormemente conocer esa noticia, ¿no? Yo no conozco a Raül Romeva, pasa que es verdad que sabía que había sido eurodiputado hace unos años, durante 10 años me parece que estuvo, ¿no? Me sorprende mucho porque una cosa es el nacionalismo de izquierdas, que tiene una base popular, que tiene una base muy arraigada en el territorio, que tiene una tradición, es heredero de la tradición republicana, en la que en última instancia hay una relación muy estrecha entre el político y el ciudadano. De hecho, el concepto nacionalización, de volver al común, de volver al ciudadano, es decir, hablamos de un nacionalismo de izquierda muy vinculado al territorio, mientras que el nacionalismo de derecha se ha caracterizado siempre por un elitismo, por una concepción profundamente elitista de la política. Y cuando ves a alguien que ha pretendido estar en esa izquierda, facilitar, porque eso es lo que se va a intentar, que Artur Mas sea de nuevo el presidente de la Generalitat, pues te llevas una sorpresa. Te llevas una sorpresa y como mínimo te quedas planteando si no hay profundas incoherencias. Raül Romeva ha hecho un tránsito, que lo ha explicado él muchas veces, lo digo porque Iniciativa estaba desde el 2010 hasta hace relativamente poco en el derecho a decidir, y Raül Romeva dejó el partido en un momento dado cuando Iniciativa se descolgó de ese derecho a decidir. Ayer Dolors Camats, en la línea de lo que usted dice, eso quiere decir que realmente la candidatura, la posible confluencia de izquierdas, es lo que hace temer que esa candidatura por la independencia no sea la ganadora. ¿Usted cree que hay ganas, con la figura de Raül Romeva, de combatir esa posible otra candidatura de confluencia de izquierda? Yo estoy de acuerdo. Creo que Artur Mas esto hace 6 meses no se lo hubiera imaginado. Lo que ocurre es que ha estado reaccionando frente a los buenos movimientos tácticos y de contenido y de profundidad de una izquierda que se está organizando de forma colectiva para ganar la institución, y que tenemos el precedente del 24M de Barcelona en Comú, un precedente en el que se ha podido quitar del gobierno a Convergencia y se ha dado a la gente más sencilla. Yo creo que las discrepancias de Romeva con Iniciativa son algo que tienen que valorar desde luego en Iniciativa, pero yo no estoy de acuerdo en el hecho de que Iniciativa no esté a favor del derecho a decidir, porque también estamos incluso nosotros a favor del derecho a decidir. De Izquierda Unida somos la única fuerza de ámbito estatal que votó a favor de la consulta aquí en Cataluña, y en ese sentido esa no puede ser la discrepancia fundamental, tiene que haber otra serie de cuestiones, y por eso apuntaba la sorpresa porque esa lista, que es una lista de reacción frente a lo que se está concibiendo, ya no solo en Cataluña, sino en todo el Estado, al final es una lista que tiene como objetivo mantener a Mas de presidente. Por eso, más allá de la decoración que se le puede hacer, el objetivo es bastante claro. Pero esa lista de una posible confluencia de diferentes fuerzas ideológicamente distintas, pero con el objetivo común de la independencia, lo digo porque aquí el chup-chup que diem sobre esa lista hace muchos meses que dura, le diría que incluso años antes de que se hablara de confluencias o que se configuraran confluencias de izquierda. O sea, ese debate de si una lista única era la mejor manera de concurrir a unas elecciones a las que unos partidos le quieren dar un debate plebiscitario es un poco anterior a que hubiera una competencia, una hipotética competencia de un frente de izquierdas. Claro, es anterior la sensación, el sentimiento, pero el diseño concreto en el que finalmente, digamos, cristaliza con un candidato que no es Artur Mas, eso es resultado clarísimo de lo que ha sido la confluencia de izquierdas, porque si no, a lo mejor si hubieran estado intentando construir una lista unitaria, pero con Artur Mas a la cabeza, que era lo que siempre pretendió él desde el primer momento. Lo que ocurre es que últimamente lo que cambia el Estado en una semana lo que antes pasaba en un año. Entonces los ritmos son muy acelerados y eso obliga, pues, por ejemplo, la semana pasada escuchábamos como en un debate muy encendido la posibilidad de que fuera una lista de solo ciudadanos sin ningún político. Esto hubiera sido inconcebible hace un año. En la propia Convergencia hubiera sido inconcebible. Entonces este tipo de debates son resultado de lo que se está moviendo en el suelo.
Usted ha recordado ahora una verdad, que es que Izquierda Unida es el único partido en el Congreso español que votó a favor del dret a decidir, a favor de que se pudiera articular una manera de consultar sobre su propio futuro como sujeto político a los catalanes. En ese sentido, el programa electoral con el cual... Ahora miremos de saber cómo va a concurrir Izquierda Unida a esas elecciones generales, pero ¿cómo se plasma eso sobre el papel? ¿Ustedes eso cómo lo escribirán? Si es que lo escriben, ¿eh? Sí, nosotros somos una fuerza federalista, por lo tanto concebimos que la solución a todos los problemas identitarios que se generan, que son reales, pasa por el diálogo, por la política y por una nueva forma del modelo de Estado que sea federal, pero que respete el derecho a autodeterminación, que eso para nosotros es fundamental en la medida en que es un principio democrático, que tiene que ser aplicado. Por eso nosotros lo que hemos votado, y en consecuencia, es que se pueda votar en una consulta sencillamente para que el pueblo catalán se exprese, igual que el pueblo catalán, cualquier otro pueblo del conjunto de Europa que tenga la capacidad de expresarse para conocer realmente cuál es el futuro que quieren organizarse. Y después ya el contenido de lo que nosotros votaríamos en eso es una cuestión totalmente ajena, pero el derecho a autodeterminación hay que respetarse y eso significa habilitar instrumentos para que se pueda posicionar el pueblo. Usted, no ahora, sino supongo que desde hace tiempo, va por España y entiendo que cuenta lo mismo aquí que en Zamora, que en A Coruña o que en Sevilla. Este discurso o esta posición de Izquierda Unida respecto al derecho a autodeterminación, ¿le ha traído algún problema? ¿Ha tenido que explicarse más en sitios que otros? ¿Qué es lo que usted Hombre, palpa? Honestamente me he tenido que explicar muchísimo. ¿Por qué? Porque entre otras cosas yo soy de Málaga, entonces allí las cosas se entienden de una forma muy diferente. Tenemos un país que ha vivido una dictadura de 40 años en la que ha sido un centralismo y un anticatalanismo que ha penetrado mucho en las conciencias del pueblo. Y eso hace falta mucha pedagogía para ir resolviéndolo y para volver a los valores del republicanismo, de la izquierda, que representaba y respetaba los derechos de los pueblos. Yo creo que se ha hecho mucho trabajo en ese sentido. La posición de Izquierda Unida es muy clara, es muy nítida, la que acababa de expresar yo, y en este momento se defiende, por supuesto, lo mismo en todas partes. Sigue habiendo mucho debate, tiene que haber mucho debate y probablemente lo haya de aquí en el futuro, mucho debate en ese sentido, pero yo creo que es sano porque estamos huyendo de una época oscura en la que ni siquiera se podía debatir de esto. Usted ahora ha planteado cuál es su posición, lo digo para mirar a ver cómo lo presenta la izquierda en general, ¿eh? Podemos habla de un proceso constituyente, el PSOE propone una reforma constitucional. En esas tres posturas de tres partidos situados a la izquierda, ¿hay algún punto en común? ¿Hay alguna posibilidad de entenderse en un futuro para articular y dar salida a ese anhelo de una mayoría, si hablamos del derecho a decidir de la ciudadanía de Cataluña? Yo pienso que sí, además soy optimista en ese sentido. Nosotros somos partidarios de un proceso constituyente, no solo por la cuestión de identidad nacional, sino porque queremos tener derecho a decidir absolutamente todo. Y absolutamente todo tiene que ver con la economía, tiene que ver cómo se gestiona las redes institucionales, las instituciones, y todo eso implica un proceso constituyente desde abajo. Y eso es en lo que estamos nosotros en esa vía. Pero claro, primero tiene que abrirse ese debate de una forma mucho más amplia, porque lo que hemos visto hasta este momento es que el Gobierno de España, con Mariano Rajoy, lo que hacía era esconder el problema debajo de la mesa, prohibir que la gente pudiera votar y esperar que de esa forma desapareciera el debate. Y claro, así no se va a solucionar nada. Tenemos que entrar en un espacio donde el debate sea sano y sea en torno pues, a una mesa, lógicamente, de debate absolutamente sano, claro, nítido, sin ningún tipo de tacticismo electoral, sino sencillamente diciendo las cosas como las hay que decirlas. Digo lo del tacticismo electoral porque a nosotros creemos que somos coherentes al defender esto también en Málaga, también en Sevilla, también en Almería o en Extremadura, a pesar de que pueda tener un perjuicio electoral, pero creemos que al final lo que tiene que prevalecer es los principios y los valores. ¿Qué le parece que el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, haya retirado de su programa electoral el derecho a decidir? Bueno, yo procuro no meterme en las cuestiones de otros partidos. Yo entiendo que a lo mejor eso es una cuestión que tiene con respecto al Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y tendrán algún tipo bueno, siempre han estado limando diferencias y supongo que esto será el resultado de ese tipo de conversaciones. Yo decía que seguramente estas
próximas elecciones, las catalanas y también las españolas, el concepto de las confluencias, de los pactos, ya sean preelectorales o postelectorales, van a tener mucha importancia. En ese sentido, está en marcha en estos momentos, y usted consta que ha participado en algunas de las reuniones, vamos a empezar por la de Cataluña, una confluencia de esquerras en Cataluña, entre Podemos, entre Iniciativa per Catalunya, entre Esquerra Unida y Alternativa, y veremos si procés constituent. Su colega, el señor Nuet, de Esquerra Unida y Alternativa, ¿qué le cuenta? ¿Cómo van esas negociaciones? Bueno, lo que me cuenta es que van bastante bien y que hay que ser optimista con la posibilidad de que efectivamente finalmente haya encima de la mesa una candidatura unitaria para las elecciones autonómicas de Cataluña, con un espacio de encuentro donde estemos todos, las formaciones, los ciudadanos, los movimientos sociales, muy cómodos para aplicar un programa que pueda ganar a imagen y semejanza de lo que ha pasado el 24M, no solo en Barcelona, sino también Zaragoza, Madrid, Santiago, Coruña, Ferrol, que han sido candidaturas unitarias que han permitido pues ganar unas ciudades que hacía mucho tiempo, si es que alguna vez habían tenido en manos de lo que podíamos llamar la izquierda. Y en ese sentido, eso yo creo que es una enseñanza que hay que extender. Es decir, si finalmente hay un acuerdo en Cataluña para las autonómicas de esta forma, en un espacio cómodo en el que estamos todos y todas, porque es el único instrumento posible para ganar unas elecciones, sabiendo además que son unas elecciones no cualquiera, sino en la que se disputa un nuevo orden social, en el que se va a delimitar y definir cómo es la sociedad de aquí a 30 años, en ese sentido, esa experiencia debería replicarse. Y si tenemos una marea, políticamente hablando, en Cataluña, tendría que haber una marea también del pueblo gallego, una marea del pueblo andaluz y una marea en todas partes de Europa para poder construir una sociedad más justa. ¿Quién debe encabezar esa lista? Porque parece que la discusión, los nombres acaban siendo importantes, lo han sido en el caso de esta lista independentista que ahora hablábamos, parece que también lo deben ser para esta otra porque hay candidatos que han ganado sus respectivas primarias, pero parece ser que se está buscando otro. Bueno, eso lo tienen que decidir, lógicamente, el pueblo catalán y, concretamente, las personas que participan en ese proceso. Yo creo que la línea que están buscando es muy correcta, que es la de una persona que se sienta cómoda en todas las fuerzas sociales y políticas. Eso no está exento de dificultades, al contrario, es algo complicado de encontrar, pero que si se acierta con la clave, estamos hablando de un momento político en el que las candidaturas suman para multiplicar, pero donde el perfil del que encabeza o la que encabeza también añade pues un plus que yo creo que en el caso de Ada Colau con el Ayuntamiento de Barcelona pues ha sido un ejemplo muy claro de que eso también permite maximizar las opciones de victoria. Joan Coscubiela, quien usted conoce Sí. bien, ¿sería un buen cabeza de lista? A mí, todas las personas que ahora mismo os han escuchado como primeros cabezas de lista por cada una de las formaciones me parecen extraordinarias personas con un compromiso social profundamente consolidado. El caso de Coscubiela, el caso de el caso de Nuet y otros tantos. Lo que pasa que es que al final son ellos, las personas que están en la negociación, quienes tienen que decidir quién es el que encabece. Pero a mí me parece que la línea está muy bien marcada, a falta de saber efectivamente el nombre de la persona. Esta alianza, que parece bastante avanzada, a falta de conocer quién lo encabeza, no está siendo posible de momento y hay una cierta turbulencia, esa replicación a nivel estatal, a nivel español. ¿Podemos e Izquierda Unida están condenados a entenderse? Bueno, yo pienso que es lo necesario para la sociedad, pero no solo Podemos e Izquierda Unida, esto no es un problema de organizaciones, es un problema de la propia sociedad. Es decir, si nosotros no caminamos hacia una candidatura unitaria en diciembre, que parece que van a ser allí las elecciones, pues está claro que nos presentaremos por separado. Y por separado Podemos puede sacar un buen resultado, como dicen las encuestas, en torno a un 15%. Nosotros también sacaremos un resultado que nos permita tener un grupo parlamentario, que nos permita sobrevivir, pero en última instancia quien ganará será el bipartidismo. Por lo tanto, la alternativa para que eso no suceda y para que no perdamos 30 años de nuestra historia de aquí en adelante, se trata de colaborar y cooperar conjuntamente. Eso tiene muchas dificultades y está encontrando muchos retos, como sabemos en las últimas semanas, pero hemos declarado que nos vamos a dejar la piel para intentar que todas las fuerzas sociales, políticas, que van más allá de Podemos y van más allá de Izquierda Unida, creo que no es un problema de siglas, tengamos que ponernos de acuerdo en 10 puntos, 15 puntos, ponernos de acuerdo en una metodología y trabajar conjuntamente para que el bipartidismo no siga gobernando. ¿Cuál es la dificultad, señor Garzón? Es decir, ¿por qué estas negociaciones están ahora mismo obstruidas? ¿O son tan difíciles, como usted dice? Bueno, en la experiencia del 24M nos ha indicado que las dificultades no suelen estar en los programas, suelen estar más en otros elementos de ámbito jurídico, a veces en las personas. ¿En el factor humano? Puede ser,
y otras veces en el ámbito jurídico, en la forma en la que te presentas a las elecciones o incluso la sigla. En este momento nos estamos encontrando con dificultades en conversaciones pues porque hay una concepción de la unidad popular de una forma diferente. Nosotros entendemos que la unidad popular tiene que construirse desde abajo, de forma participativa, en un espacio en el que todo el mundo esté cómodo, gráficamente, como si fuera una plaza pública abierta a todo el mundo, donde va llegando la gente de Podemos, la gente de Izquierda Unida, la gente de ECO, la gente de ANOVA, la gente de los movimientos sociales, ciudadanos, ciudadanas sin adscripción política, y todos nosotros y nosotras nos ponemos de acuerdo en un programa y colaboramos. Eso es para mí la unidad popular, que es lo que eran las mareas en defensa de los servicios públicos, parar desahucios. Eso es una unidad popular también en el ámbito electoral. Pero Podemos, por ejemplo, en este mismo momento tiene una concepción distinta. Tiene un proceso abierto interno en el que están planteando un tipo de confluencias que son selectivas. Y yo, honestamente, no comparto... ¿A usted le seleccionaron, le propusieron ir? Sí, me propuso Pablo Iglesias, está conformando su lista y él, bueno, ha estado llamando a una serie de personas y a mí no me parecía la forma de construir una unidad popular y por eso, lógicamente, de acuerdo a mis principios y mis valores, pues me parece que no era lo adecuado, que había que hacerse en la forma que nosotros de Izquierda Unida, aprendiendo y haciendo autocrítica también, lógicamente, como valor de la izquierda después del 24M, nos parecía que eso era lo que había pedido la gente, que eso era lo que había demandado la gente y que estaba demandando y que hay un clamor popular por esa unidad popular y eso es lo que estamos defendiendo. En ese sentido, Pablo Iglesias ha sido muy crítico con el llamamiento que ha hecho esta plataforma Ahora en Común, que va sumando, lo último fueron esas 120 firmas del mundo, sobre todo de la cultura, incluso ha llegado a hablar de chantaje, de que ustedes desde Izquierda Unida están moviendo los hilos para, decimos en catalán, fent a l'aigua el seu molí, ¿no? O sea, para que vengan a las suyas de alguna manera. ¿Usted está moviendo los hilos de Ahora en Común? Bueno, lógicamente no. O sea, la respuesta a eso es no, porque Ahora en Común es una iniciativa ciudadana que tiene un manifiesto en el que nosotros nos enteramos. Bueno, yo me enteré un par de días antes porque mi hermano mismo había firmado ese manifiesto y después el día de la presentación lo leí, me recordó mucho a la esencia y el espíritu del 15M y me pareció muy interesante y además muy en la línea de lo que nosotros estábamos defendiendo, pero el manifiesto estaba firmado fundamentalmente por gente de candidaturas de Unidad Popular y sobre todo por gente de Podemos. Por lo tanto, pretender que eso es una iniciativa de Izquierda Unida es alejarse mucho de la realidad. Lo que ocurre es que es un clamor popular. Quiero decir, yo voy por la calle y la gente lo que nos dice es tenéis que uniros, porque si no os unís... ¿Eso es lo mismo que dicen los independentistas? Sí, porque estamos en un proceso en el que la gente necesita respuestas. Es decir, el otro día estaba en Coruña y me vino a la sede de la Marea Atlántica, una de estas mareas que también ha tenido un resultado excepcional y que de hecho ya están gobernando. Me venía un señor y me decía, es que yo cobro 426 euros, llevo 5 años en paro, tengo 53 años, no voy a trabajar nunca más, estoy desesperado y lo que necesito es una solución de izquierdas y necesito que dejéis de pelearos por los egos, por las siglas y que os pongáis de acuerdo. Yo creo que esa concepción que tiene mucho que ver con la política con mayúsculas y muy poco con estas cuestiones de los egos, de las siglas, es la acertada. Y eso es un clamor popular. A veces toma la forma del independentismo frente a otras cuestiones, otras veces de otra naturaleza, pero sí que la gente quiere una respuesta. Quiere mejorar su vida, mejorar la vida de sus hijos, de sus hijas, y al final eso es hacer política. Y si los dirigentes no somos capaces de escuchar el clamor popular, es que entonces no merecemos ser dirigentes. Eso es lo que yo pienso. En estos momentos hay dos motores muy potentes de cambio o de posible cambio en toda España. Una es sin duda el que nace en Cataluña, hasta ahora muy monopolizado por el movimiento efectivamente favorable, primero al derecho a decidir, ahora ya directamente por no haber podido celebrar ese referéndum a forzar hacia la independencia. Es verdad que está surgiendo también el debate sobre lo que defiende la confluencia de izquierdas y a nivel del Estado español, básicamente ese movimiento que podríamos resumir en ese Ahora en Común, esas iniciativas de confluencia de izquierdas. Esos dos motores de cambio que generan ilusión por motivos distintos, que generan, que arrastran a muchísima gente, ¿entran en competencia o pueden ser aliados? Bueno, son procesos populares que lo que están manifestando es que se supera los límites jurídicos de la actual Constitución. Constitución del 78 está siendo desbordada, están saltando sus costuras. En primer lugar, porque el bipartidismo la violó, a modificar el artículo 135 y ponerla al servicio de los intereses financieros. Y en segundo lugar, porque la realidad social y política ha cambiado de tal forma que ya la Constitución del 78 se ha quedado antigua, se ha quedado anacrónica y no responde a lo que la mayoría social está demandando. Por lo tanto, yo creo que todos los motores de cambio, sean procesos de naturaleza sobre el modelo de Estado, sean procesos de naturaleza sobre la gestión de
de la economía o de la propia política, la exigencia de referéndums. No es casual que lo que sea el proceso del modelo de Estado en Cataluña exija un referéndum y, sin embargo, también nosotros desde el Estado estemos exigiendo referéndum sobre la auditoría de la deuda o referéndum sobre la monarquía o la república. Es decir, hay un espíritu democratizador muy sano al que, de momento, los dirigentes políticos y la élite y oligarquía española y europea está haciendo oídos sordos. Y en ese sentido hay un espíritu de intentar superar todavía más esas costuras. Se lo digo porque en el hipotético caso que las fuerzas independentistas, ya sea esta única candidatura, ya sea también sumando los votos que pueda conseguir la CUP en ese sentido, sean mayoría en un futuro Parlamento catalán y se inicie ese proceso de desconexión con esa hoja de ruta que debemos conocer los detalles en los próximos días, pero que incluyen abrir negociaciones en la Unión Europea, intentar abrirlas también en el Congreso de los Diputados con el gobierno español. ¿Cuál sería la actitud de Izquierda Unida ante esa realidad? Una mayoría de diputados y o de votos en el Parlamento catalán. Pues la que ha sido hasta ahora, por coherencia. El permitir y facilitar que sea el pueblo catalán el que hable, no solo sus representantes, sino el pueblo catalán directamente el que se pueda expresar en torno a esa y otras muchas cuestiones, porque cuando hablamos de independencia yo creo que es justo hablar de una independencia jurídica frente a otra entidad política, pero también una independencia frente a poderes financieros, frente a los bancos. Yo quiero una independencia frente a los bancos, quiero que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña no sean desahuciados, y esa es la gran enorme paradoja, como Artur Mas, diciendo que quiere una independencia, es el que facilita que haya desahucios en Cataluña y que las gentes catalanas estén perdiendo sus viviendas porque un banco ha exigido hacer más beneficios. Por lo tanto, yo lo que exijo es una independencia absolutamente para conseguir lo que en filosofía política se llama libertad positiva, el derecho de ser libre, el derecho de poder desarrollar tu vida con dignidad, de tener satisfechas tus condiciones materiales de vida, vivienda, sanidad, educación, pensiones y, desde luego, un respeto a la identidad nacional tal y como uno la siente, porque es lo democrático. Entonces, todo eso tiene que resolverse desde la política. Ayer usted protagonizó una de las imágenes del día en el Congreso de los Diputados. Una sesión que, por cierto, sirvió a Rajoy para decir que, aunque la legislación no le obliga, quiere que se vote en el Congreso el tercer rescate de Grecia. Así que tienen que hacerlo otros parlamentos, entre ellos algunos tan decisivos como puede ser el alemán. ¿Qué le pareció a usted este movimiento de Rajoy? ¿Qué pretende? Bueno, el movimiento es puramente hipócrita, para empezar, porque el rescate bancario español no se votó en el Parlamento español. Sin embargo, sí se votó en el Parlamento alemán. Es decir, es muy curioso que el rescate español se votara en el Parlamento alemán y no se votara, porque yo estaba de diputado y no pudimos votar, que se nos impidió esa circunstancia. Ahora quiere hacerlo puramente por propaganda. Quiere hacer creer que no hay alternativa posible a lo que son los recortes de la Troika. Y ayer se expresó de una forma muy clara ese debate. Lo que ha pasado es que los dirigentes de la Unión Europea, un puñado de burócratas profundamente desconectados de la realidad cotidiana en Grecia y en cualquier otra parte de la Unión Europea, han intentado, y lo han hecho, humillar a Grecia, aplastar a un pueblo pequeño, que es el 2% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea, solo para humillarle. Es decir, el plan que se ha aprobado finalmente no va a rescatar a la economía, no va a rescatar a los ciudadanos, pero sí que es un ejemplo o un intento de ser ejemplarizante para el resto de los países de la Unión Europea, que es decirle, ustedes de aquí no se mueven porque si no, están fuera del euro. ¿Hasta qué punto se sienten ustedes aludidos por eso que usted interpreta como un aviso a navegantes por parte de las instituciones europeas? Profundamente, porque esa es la recuperación de la frase de Margaret Thatcher del no hay alternativa. No hay alternativa, pero que en realidad sí la hay. Lo que pasa es que están construyendo una Unión Europea profundamente antidemocrática, una hidra, un monstruo de muchas cabezas que está cerrando cualquier alternativa al neoliberalismo. Y cuando de repente aparece un gobierno digno que tras 6 años de recortes y de no recuperar la economía, una economía intervenida por el Fondo Monetario Internacional, y este gobierno digno propone un camino diferente, entonces todo se posiciona para humillar a ese gobierno y para humillar al pueblo griego. Entonces es un aviso muy claro desde una posición ideológica, la posición ideológica de os tenéis que aguantar porque en este momento en la Unión Europea os sobra la sanidad pública, os sobra la educación pública, os sobran las pensiones, os sobran las islas que tenéis que vender, os sobran las empresas públicas que queden. Es decir, es un proyecto civilizatorio, es un proyecto ideológico que no quiere que tenga una respuesta. Y claro, han intentado cerrar la respuesta en Grecia porque Grecia es el 2% del Producto Interior Bruto, pero España es el 12%. Y si en España tenemos la capacidad de tener una candidatura unitaria de izquierdas para las generales, pues tendremos la capacidad también de tener una correlación de fuerzas mayor para apoyar al pueblo hermano griego. Usted es economista. ¿Usted cree que se acabará rompiendo el euro, señor Garzón?
Yo creo que el euro nace con enormes dificultades. De hecho, incluso una que es muy fácil de entender por todas las personas que nos estarán viendo. Es un club donde puedes entrar y no está previsto que puedas salir. Por lo tanto, nadie en su sano juicio entraría en un club de esa naturaleza. Ha sido construido de forma muy interesada a favor de los intereses de las empresas financieras alemanas. Una Unión Europea que se construye fundamentalmente para globalizar las finanzas, para globalizar el espacio monetario, pero no globaliza la política, no globaliza la fiscalidad, no globaliza el gobierno. Al final lo que tenemos es una serie de contradicciones que pueden acabar explotando. Yo sí creo que este fin de semana se ha iniciado el principio del fin de la Unión Europea, porque no se puede construir una comunidad política en contra de los ciudadanos. Y lo que ha ocurrido en Grecia ha sido que unos dirigentes, un puñado de burócratas, da igual de dónde sean y da igual el acento, por eso lo digo por lo de Guindos o el otro jefe del Eurogrupo, da igual el acento que tenga, pero que un puñado de burócratas al final han decidido que van a ponerse por encima de un pueblo entero. Y eso me parece que es una forma estupenda para el desastre. Le hemos visto a usted entregando un libro ayer a Mariano Rajoy, un libro de Keynes. ¿Qué le dijo Rajoy? Hemos incluso podido leer la dedicatoria que usted le hizo porque la ha colgado en Twitter. ¿Qué le dijo Mariano Rajoy? Bueno, simplemente me lo agradeció. Es un hombre de pocas palabras, así que me lo agradeció así. El ministro de Exteriores sí que me dijo, yo también quiero uno. Y no pasa que yo solo llevaba uno, lógicamente, para la ocasión. Y a mí me parecía un símbolo relevante. Porque las consecuencias económicas de la paz. De la paz, sí. Escrito con posterioridad al Pacto de Versalles de 1919. Después de la Primera Guerra Mundial, a Alemania se le exigen una serie de reparaciones en ese Pacto de Versalles, en el que prácticamente hundían mucho más su economía. Y Keynes lo que mantenía era una posición de decir, si le exigís tantas reparaciones, si le humilláis de esta forma, nunca podrá recuperar su economía y la ciudadanía buscará una respuesta en aquel que pase primero, que fue Hitler. Por lo tanto, fue bastante claro a la hora de vislumbrar lo que venía después. Vino fascismo, vino la Segunda Guerra Mundial, todo porque se concentraron más en recuperar aquellas reparaciones, en recuperar y en humillar a un pueblo, en vez de pensar en positivo en medio y en largo plazo. Algo habremos aprendido, ¿no?, desde entonces. Pues por lo que estamos viendo, no, porque al final, ¿qué opina el pueblo griego cuando se encuentra que después de 6 años le cierran la puerta a la solidaridad, a la fraternidad? Porque el pueblo griego no es el responsable del despilfarro que ha habido en Grecia por sus gobernantes corruptos, que son, por cierto, a los que apoya Mariano Rajoy, a los que apoyaba Mario Draghi, que era el vicepresidente de Goldman Sachs, cuando se hicieron trampas contables en el gobierno de Grecia. ¿No hay responsabilidades compartidas en todo esto? Bueno, yo es que pienso, es como en España, ¿no? Cuando nos dicen, es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. La mayoría de la gente solo ha querido acceder a una vivienda que estaba tan encarecida que tenía que endeudarse, o acceder a un coche para ir a trabajar. Eso no es vivir por encima de sus posibilidades. Vivir por encima de sus posibilidades son lo de las tarjetas Black, son las grandes empresas constructoras y, sobre todo, algo muy importante, que todos los que especularon en España, como en Grecia, lo hicieron con dinero. Y ese dinero procede de los bancos alemanes y franceses, que eso sí que se hicieron de oro durante la burbuja inmobiliaria y es a quien verdaderamente se ha rescatado ahora. Entonces, cuando se buscan las responsabilidades, no se puede buscar en el currito que se está ganando la vida y que no tiene privilegios. No tiene privilegios, lo que tiene es un intento de desarrollar su vida dignamente, pero otros que sí tienen privilegios son los que siguen gobernando. Alberto Garzón, saliendo de esta entrevista, no sé si inmediatamente o no, tiene una reunión con Ada Colau, con la alcaldesa de Barcelona. ¿Con qué orden del día? Bueno, lo que queremos es compartir reflexiones. Me parece muy interesante ver un poco cómo va el ayuntamiento desde que fue elegido ya el 24M hasta ahora, las dificultades, porque me parece, yo que me conozco las leyes de Montoro y sé que tiene las garras metidas en todas las administraciones públicas con unas competencias menores que el Estado, me parece muy relevante saber cuáles son las dificultades que están enfrentando o que van a enfrentar para aplicar un programa de beneficio de la mayoría social, porque creo que la conclusión automática es que se ha ganado Barcelona, estupendo, hay que ganar también la Generalitat, porque si no hay otra serie de competencias a las que no tienes acceso, y hay que ganar el Estado. Y hay que ganar el Estado porque si no va a seguir siendo Montoro quien puede cerrarte y ahogarte directamente en esos otros ámbitos competenciales. ¿En esa agenda de Alberto Garzón hay alguna otra reunión ya señalada con Pablo Iglesias? No, hemos quedado en seguir hablando, como con otras personas que tienen influencia en este proceso. Yo soy optimista, creo que finalmente tendremos unos espacios de diálogo entre Podemos, Izquierda Unida, ECO y movimientos sociales para construir esa candidatura unitaria, porque creo que no es solo una cuestión de generosidad, en el término moral de la palabra, sino de inteligencia política.
porque sería un drama para la sociedad, insisto, vuelvo a lo que decía antes, un drama para la sociedad que por disensiones de carácter no político no llegáramos a colaborar conjuntamente, respetando nuestras autonomías, respetando nuestras independencias, pero colaborar. La política tiene que pasar de la competencia a la colaboración, a la cooperación. Son principios y valores que yo identifico en la izquierda que deben prevalecer para poder transformar este país. Y esta colaboración es muy distinta si se hace de manera preelectoral que si se hace con el compromiso de hacerlo después de las elecciones. ¿Esa es una opción? Es muy distinta, porque hay una cuestión que media, que es la ley electoral, que es una cuestión que es casi como una ley de la gravedad en términos políticos, porque va a ser insuperable hasta ese momento, y es el hecho de que las circunscripciones, la mayoría de ellas son de carácter mayoritario, lo que quiere decir que para que un partido pueda tener una representación tiene que tener un porcentaje casi superior al 25% o 30% en algunas circunscripciones, y eso en solitario es muy complicado, por no decir directamente imposible. Nosotros en Izquierda Unida lo hemos padecido toda la historia. Julio Anguita consiguió sus mejores resultados con 21 diputados, y si hubiera sacado 5% más hubiéramos tenido 60 diputados. Es decir, hay un salto que se puede dar cuando se trabaja conjuntamente. Eso es lo que nosotros visualizamos, pero no queremos la unidad popular electoral por motivos tacticistas electorales, de haber hecho los cálculos, sino porque es un principio. Porque si hemos luchado juntos en la defensa de los servicios públicos, en la marea blanca, en la marea verde, hemos parado desahucios conjuntamente, sin preguntar al de al lado qué carné lleva en el bolsillo, ¿por qué no colaborar conjuntamente ahora en las instituciones? Esa filosofía que se ha hecho en Barcelona en Común, Zaragoza en Común, la marea atlántica, en ahora Madrid, ha funcionado. ¿Por qué ahora negarse? ¿Por qué ahora taparse los ojos y decir que eso no se puede replicar en el Estado? Esa es la pregunta. Lo seguiremos. Alberto Garzón, muchas gracias por volver a Matins. La última vez que lo hizo llevaba un libro sobre el brazo, La Tercera República. Coincidió con la abdicación de... Sí, fue casualidad, no tenía ninguna información. Le hicieron la campanya de publicitat gratis i torna avui ja com a candidat a la Moncloa i com a diputat d'Izquierda Unida. Gràcies i bon dia. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Són les 9:12 del matí. Li hem fet la pregunta del dia, la mateixa que farem ara a la taula. Com valoreu que Romeva encapçali la llista independentista conjunta? Avui la respondran el Jordi de Juan, la Mònica Sabata, el Toni Aire, a veure que no els veig, el Carles Capdevila i el Josep Maria Ureta. Avui també contem a primera hora a la tertúlia amb el professor, amb el catedràtic de Dret Constitucional, Xavier Arbós. Xavier Arbós, que moltes vegades l'hem portat al programa, sobretot quan estàvem en la feina d'interpretar les sentències del Tribunal Constitucional, avui ve perquè forma part d'aquest comitè de 14 experts que Pedro Sánchez, o a qui Pedro Sánchez ha encarregat elaborar la proposta de reforma de la nova Carta Magna i que està coordinat per un altre catedràtic de Dret Constitucional, en aquest cas Gregorio Cambra. Xavier Arbós ja ha participat en algunes d'aquestes reunions i tenim ganes que ens expliqui una mica, com ens explicava ara el mateix Alberto Garzón, quina és la proposta. ¿Ustedes tienen fe en esta propuesta de reforma constitucional del PSOE? Del PSOE no tenemos... No sé si fe es la palabra, es la que me ha salido. Bueno, a veces en política es casi una cuestión de fe, pero no tenemos ningún tipo de esperanza porque el PSOE pactó una reforma constitucional con el Partido Popular y fue la del 135. Entonces yo estoy abierto a hablar de reforma constitucional en cualquier caso, pero con los precedentes que tenemos, fe desde luego no existe. ¿Y conocen algo de los trabajos que están haciendo estos expertos o tienen algún...? No, sabemos un poco que se está trabajando sobre todo en el ámbito del modelo de Estado, pero no hemos tenido ningún papel ni nada encima de la mesa. Doncs mirarem d'averiguar alguna cosa ara amb el professor Arbós. Gràcies, Alberto Garzón.